un cambio que creo es importante, un cambio necesario para poder enseñar termodinámica y sobre todo entender dónde están las preguntas fundamentales en el campo de la termodinámica. Eh, Claudio, ¿crees que sea factible que ellos también puedan participar y que puedan comentar? ¿Se puede abrir el micrófono para que ellos participen? Sí, claro, va a estar abierto durante toda la sesión. Ah, ok, Sí. perfecto. A ver, para los que van entrando o ingresando a la carrera, no para los que van más avanzados, aunque seguramente tampoco están familiarizados con la respuesta a la siguiente pregunta. Pero ¿alguien, alguien me podría decir cuál fue la tesis de doctorado o el tema principal de la tesis de doctorado de Albert Einstein? ¿Alguien sabe? Pues por lo que es más famoso es su teoría de la relatividad, pero de ahí no sé otra cosa. Bueno, eso es lo que cree la gente. El artículo más citado de Albert Einstein no es sobre relatividad general. El artículo más citado, y no le dieron el premio Nobel por eso, tiene que ver con fenómenos de carácter termodinámico, ¿sí? Y principalmente por fenómenos de transporte molecular y que uno puede entender desde el contexto o desde una perspectiva o un carácter meramente termodinámico. Entonces, sí los invito a que vean más acerca de la historia, del desarrollo de la termodinámica. Es sumamente fascinante. Y bueno, la termodinámica, jóvenes, desde el punto de vista histórico, la termodinámica se ha construido, vamos a decirlo así, con diferentes aportaciones. Tal vez podemos decir a la termodinámica fueron los físicos. Desde su origen, la termodinámica sí ha venido de la mano de muchas otras comunidades, por ejemplo, de la comunidad de ingenieros, de la comunidad también, por ejemplo, de biólogos, de la comunidad de químicos. Sí, evidentemente también ha habido contribuciones importantes de los físicos, sí, y principalmente de los físicos, pero la termodinámica en sí, sí, no es una de la ciencia que nosotros podemos decir es exclusiva, por ejemplo, de los físicos. Sí, la termodinámica es el mejor ejemplo de que la física es altamente multidisciplinaria. Por ahí se estaba discutiendo, ¿no? Octavio Obregón discutía acerca de que se requiere trabajo multidisciplinario o trabajo de la física con otras áreas de investigación. Yo creo que el mejor ejemplo de que la física de manera natural, sí, es un área multidisciplinaria, pues lo da la termodinámica. La termodinámica la podemos encontrar en diferentes campos de la ciencia. Por ejemplo, no podemos concebir química sin la termodinámica, no podemos concebir, por ejemplo, a la biología tampoco sin dinámica. Ya por ahí se mencionó incluso que cuestiones, por ejemplo, financieras, también se pueden entender desde un contexto de la termodinámica. Entonces, la termodinámica, aunque está inscrita como una de las áreas de la física, la termodinámica le da precisamente a la física. Bien lo decía también Einstein, el físico que no sabe termodinámica simplemente no es físico. Entonces, es importante que recordemos el impacto que tiene la termodinámica en nuestra formación, pero también en diferentes áreas de la ciencia, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos como físicos ahondar en la solución de los problemas que tenemos actualmente como sociedad, ¿me podrían enumerar algunos problemas que ustedes consideran importantes para la sociedad hoy en día, ya sea para la sociedad mexicana o como sociedades en general? ¿Cuáles serían de los problemas más importantes que ustedes tienen en la cabeza? ¿El consumo de energía? El consumo energético es un problema y ese se va a resolver, ¿sí? Prácticamente con aplicación de la termodinámica. ¿Qué otro problema tendríamos importante? Cambio climático. Cambio climático también es un problema que se va a resolver con aplicación de la termodinámica, ¿no? ¿Qué otro problema tenemos? Escasez de agua. ¿Perdón? Escasez de agua.
la escasez de agua, también podríamos pensar en aplicaciones de la termodinámica. Por ejemplo, si quisiéramos convertir el agua salada en agua potable, también es un proceso de carácter termodinámico, ¿no? ¿Qué otro problema fundamental tenemos como sociedad? Problemas de carácter alimenticio, ¿cierto? Garantizar que toda la gente tenga acceso a comida. También la termodinámica puede contribuir de manera importante a resolver ese problema. Problemas de salud, sí, también la termodinámica juega un papel importante para poder resolver esos problemas. Entonces, vean, la termodinámica prácticamente se encuentra en todos lados. La termodinámica es fundamental, incluso en la física. La gente que trabaja cuestiones de gravitación, de cosmología, está hablando de entender la naturaleza, por ejemplo, de los agujeros negros, y los agujeros negros también se pueden interpretar en un contexto termodinámico. La gente, por ejemplo, que quiere entender la estabilidad de los átomos y entender qué sucede en el interior de los núcleos, también están hablando, por ejemplo, de mecanismos de percolación de los famosos partones, y los partones es todo lo que hay en el interior del átomo, ¿no? Entonces, desde una perspectiva general, la termodinámica es un área de la ciencia, ¿sí? Que básicamente nos permite describir todos aquellos procesos de transformación de la energía y de la materia, ¿sí? Y dado que nos permite describir estos procesos de transformación, pues tiene aplicaciones, ¿sí? En muchísimos lados. Y es tan importante, sí, que podemos ver diferentes comunidades, principalmente la de los físicos y la de los ingenieros, ¿sí? En invertir cursos sobre termodinámica. Desafortunadamente, en el caso de la física, yo no sé allá en la Facultad de Física de la UB, pero bueno, tienen al doctor Claudio y a la doctora Norma. ¿Cuántos cursos de termodinámica tienen allá en la licenciatura? Formalmente llevan un curso, Ramón, y pueden llevar alguno más como optativa, uno o dos más como optativa, pero ya cuando ellos empiezan a trabajar sus tesis, ellos escogen el área y entonces ahí es cuando tomarían las optativas. Ok, pero Ramón, llevan otro en tercer o cuarto semestre que es el equivalente a calor, ondas y fluidos. Okay. Entonces, de manera obligatoria llevan dos, de cuarto semestre o tercero y otro de termodinámica como de sexto o quinto semestre. Ok, por ejemplo, eso es algo que ocurre en la mayoría de los programas de física en el país, pero por ejemplo, los ingenieros llevan más cursos de termodinámica que los físicos, ¿sí? Por alguna extraña razón que yo sigo sin entender. Históricamente hablando, hubo muchas propuestas dentro de diferentes escuelas de la física en desaparecer la termodinámica, ¿eh? Por más raro que se escuche esto, había gente y comunidades de físicos que consideraban que la termodinámica no era parte de la física. Mi respuesta a eso es simplemente ignorancia, ¿no? No entender que la termodinámica, sí, es el mejor ejemplo de la física fundamental, y que de ahí podemos nosotros entender muchísimos de los fenómenos que ocurren en otras áreas propias de la física y evidentemente propias de otras áreas de la ciencia. ¿Ok? Entonces la termodinámica pues tal vez tiene mala fama. No sé por qué tiene mala fama, tan enriquecedora que es la termodinámica, pero tal vez la mala fama no se deba al nivel de complejidad, ¿sí? La fama se debe a que, por ejemplo, en termodinámica no tenemos a una figura emblemática tal vez como Newton, que Newton se encargó pues básicamente de poner orden y enseñarnos lo que es la mecánica clásica, y entonces definir pues las leyes que rigen a toda la mecánica clásica que hoy en día. La termodinámica, jóvenes, la termodinámica nació diferentes aportaciones, ¿sí? Históricamente hablando, no podemos decir que estas aportaciones fueron subsecuentes. Primero entendimos lo que era la ley cero y después la primera ley y posteriormente la segunda ley. No, de hecho no hay, digamos, un orden cronológico. La termodinámica, así como la conocemos hoy en día, es una ciencia relativamente joven, ¿sí? No tiene más de 200 años como conocemos hoy en día a la mecánica clásica, y no hubo una figura como la figura de Newton. Eso no significa
que no haya habido grandes aportaciones de la termodinámica por parte de gente del calibre de Newton. Al contrario, incluso muchísimos premios Nobel en física se han otorgado por contribuciones importantes a la termodinámica. Sí, entonces, tal vez el problema con la termodinámica es que durante muchos años quisimos que la termodinámica tuviera un enfoque pedagógico. Sí, y ese enfoque pedagógico seguramente se perdió mucha información y muchas de las cosas que hacen a la termodinámica, pues un campo de la ciencia que en lo particular me parece muy atractivo. Sí, ahora, cuando los investigadores que estamos en esta área tratamos también de enseñar termodinámica, sí, también evidentemente, pues cada investigador le pone un sello característico a la manera en la cual quiere enseñar termodinámica. Yo más o menos empecé, les platico, empecé enseñando termodinámica, como a mí me enseñaron termodinámica en la licenciatura. Recuerdo que me enseñaba en aquel entonces el maestro Alfonso Vargas y utilizó el libro de García Colín. García Colín, para que ustedes lo entiendan, si todavía viviera García Colín, que falleció hace algunos años, hubiera sido uno de nuestros panelistas, seguramente, porque fue una de las figuras emblemáticas o ha sido una de las figuras emblemáticas de la física en el país. Sí, padre de la termodinámica básicamente en México. Sí, nada más que el libro de García Colín, si ustedes lo van a usar o lo han usado como referencia, de entrada tiene muchos errores, ¿sí? No ha sido un libro que desafortunadamente se haya actualizado y tiene muchos errores conceptuales. No creo que haya sido a propósito y que haya sido algún error por parte del doctor García Colín. Seguramente ha sido de que él no completamente escribió esa obra, no tuvo otras contribuciones y tal vez no tuvo el cuidado para revisarlas, pero se manejan algunas ideas que tal vez ahorita ya pudiéramos decir que son relativamente arcaicas, ¿no? Pero que hizo una contribución importante, fue sumamente importante. Pero cuando yo leí la manera en la cual enseñaba termodinámica García Colín, a mí había cosas que no me quedaban claras y ahorita lo vamos a discutir más adelante. Después recurrí a otro libro que también emplean muchos colegas, que es el libro de termodinámica de Callen. Callen, o el libro de Callen, sí, es un libro que accioniza la termodinámica. Y a mí en particular no me gusta ese enfoque si somos físicos queriendo aprender termodinámica. ¿Qué hace Callen? El Callen dice, bueno, tengo 4 leyes fundamentales de la termodinámica y entonces vamos a axiomatizarlas. Y al axiomatizarlas, ¿sí? Pues prácticamente se pierde todo el sentido físico, aunque nos enseña toda la estructura matemática de la termodinámica, ¿sí? Creo que desarrollar, como decía Obregón, la intuición, ¿sí? Más como físicos, pues es importante desarrollar la intuición como físico, ¿sí? Y si nosotros empezamos a enseñar termodinámica axiomatizándola, pues ya vamos a creer que todo lo que se deriva de ello son verdades absolutas, ¿sí? Y no tendríamos por qué cuestionarla, ¿verdad? Entonces, pasó mucho tiempo hasta que quien fue mi asesor de doctorado me recomendó un libro y es el libro escrito por Prigogine. Prigogine, para que más o menos ustedes tengan una idea, Prigogine fue premio Nobel en física en 1991 por sus contribuciones a la física de polímeros. Y Prigogine tiene un libro muy interesante, es un libro que sacrifica el contexto histórico, es un libro que sacrifica, vamos a decirlo así, el contexto pedagógico, pero es un libro que pone en contexto los aspectos más fundamentales de lo que hacen a la termodinámica, ¿sí? Lo que yo considero una de las áreas de la ciencia, científicos más importantes de la humanidad. Por lo siguiente, a ver, díganme, ¿todo mundo tiene experiencia o cocinando o todo mundo tiene experiencia de tomar una buena cerveza? ¿Cierto? Sí, ¿qué sucede cuando sacamos a la cerveza del refrigerador? Si no nos tomamos la cerveza, ¿sí? En los siguientes minutos y dejamos entonces la cerveza ya a la intemperie, ¿qué es lo que va a suceder en una ventana de tiempo relativamente corta? ¿Qué le sucede a las cervezas jóvenes? Se fríen. No, se calienta, más bien. No, si se enfría la cosa ya está más rara, ¿no? Sí, sí. Pero evidentemente se calienta.
la pregunta es, ¿en cuánto tiempo consideran que la cerveza se va a calentar? 15 minutos hasta llegar a temperatura ambiente. Ok, imagínense que son condiciones estándar, a lo mejor 15 minutos. Bien, la pregunta es, con lo que uno tradicionalmente aprende de termodinámica, ¿ustedes que podamos contar toda la historia de cómo sacamos a la cerveza del refrigerador, la sacamos y la pusimos en nuestra mesa, y entonces vimos de qué manera la cerveza se empezó a calentar, o la cerveza pues básicamente empezó a alcanzar la temperatura del medio ambiente? La termodinámica que usualmente nos enseñan es lo que se denomina, que tampoco a mí no me gusta utilizar estos términos, como decía el doctor Obregón, ¿sí? Es la termodinámica de equilibrio, ¿ok? La termodinámica que nos enseñan tradicionalmente, ¿sí? No les va a decir por cuál fueron los estados termodinámicos que transitó la cerveza para que salió del refrigerador hasta que alcanzó la temperatura del medio ambiente. La termodinámica que ustedes aprenden o que tradicionalmente nos enseñan en la licenciatura es la termodinámica que conoce que la temperatura inicial, la temperatura final son estados, vamos a decirlo así, termodinámicamente de equilibrio, ¿sí? Y que para poder entender cómo llegó entre esos estados, entre esos dos estados de equilibrio, también transitó por estados de equilibrio, ¿sí? Y la termodinámica de equilibrio nos enseña y nos da esa información. La realidad es mucho más compleja, ¿sí? La realidad nos dice que los estados por los cuales va a transitar la cerveza son estados de no equilibrio, ¿ok? Y entonces, si nosotros queremos aprender termodinámica, debemos aprender que va a haber estados, ¿sí? Que estados que existen en la realidad, ¿sí? Pero que con la información que nosotros adquirimos de la termodinámica de equilibrio, no va a ser posible explicar, ¿sí? Lo mismo ocurre con cualquier proceso de transformación que ustedes estén en contacto, y no nada más es el caso de la cerveza. Las sillas donde están sentados, las mesas donde están trabajando, ¿sí? Cada vez que ustedes pues prácticamente cocinan, o que realizan alguna actividad física, ¿sí? O que ingieren algún alimento, todos esos son procesos de transformación, ¿sí? Y todos esos procesos de transformación ocurren en una ventana de tiempo, ¿sí? Y esa ventana de tiempo puede ser una ventana de tiempo corta, o puede ser una ventana de tiempo intermedia, o puede ser una ventana de tiempo larga. Evidentemente, corto, mediano o largo va a depender de quién esté midiendo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto tiempo nos toma a nosotros parpadear? No. No tienen idea. O por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el tiempo que le toma a una molécula de agua desplazarse una distancia similar a su tamaño? No. ¿No? Ahí les va. Una molécula de agua a temperatura ambiente se desplaza una distancia similar a su tamaño en un tiempo de 10 a la menos 12 segundos. Eso es lo que se conoce como femtosegundos, ¿no? Sí, y eso es rapidísimo, pero rapidísimo comparado con quién. Bueno, el tiempo que nos toma parpadear es como del orden de unas centésimas de segundo, ¿sí? Cuando nosotros parpadeamos, una molécula de agua brincó, bailó, hizo todo lo que quiso hacer, ¿sí? Prácticamente lo hizo 10 a la 10 veces, jóvenes. Y eso es muchísimo, eso es enorme, ¿sí? Prácticamente para la molécula de agua, 10 a la menos 2 segundos es un tiempo muy grande. Pero para nosotros, que son escalas de tiempo características como personas, los tiempos de la molécula de agua son tiempos muy cortos, ¿verdad? Pero si nos preguntamos en qué tiempo, a qué tiempo le tomó al universo formar la Vía Láctea, seguramente para nosotros son tiempos enormes, ¿cierto? Y entonces, cuando queremos entender un fenómeno y lo queremos entender en términos de transformación de la materia y de la energía, tenemos que considerar que debe de ocurrir un lapso de tiempo para que básicamente la materia o la energía. Y la termodinámica es la responsable de decirnos de qué manera la materia y la energía se lapso. Lamentablemente,
que cuando uno aprende termodinámica, licenciatura, esa parte de la historia no existe, jóvenes. Esa parte de la historia no nos la cuentan porque la mayoría de los programas educativos de termodinámica nos enseñan termodinámica de equilibrio. Pero la parte interesante, el reto conceptual y científicamente hablando, se encuentra en todos estos procesos que ocurren en una ventana de tiempo finita. ¿Sí? Y ustedes pueden decir, ¿y por qué sucede eso? ¿Por qué me enseñan en la licenciatura? La versión, vamos a llamarla, la respuesta yo no la tengo, ¿sí? La respuesta no la tengo, pero seguramente tiene que ver con un enfoque de carácter pedagógico, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, cuando yo leí el libro de Prigogine, Prigogine rompió completamente con la manera en la que yo había aprendido termodinámica, la manera con la cual pensaba termodinámica. Ya estaban surgiendo también aquí en México grupos que estaban interesados también en entender procesos termodinámicos de no equilibrio. Y la pregunta es, ¿y cómo entiendo esos procesos termodinámicos de no equilibrio? ¿Cómo voy a entender entonces que la materia, sí, se transforma como la podemos caracterizar en el laboratorio, como lo podemos ver cotidianamente o como podemos nosotros pues prácticamente experimentarlo con el día a día, ¿no? Esas son cuestiones propias de la termodinámica y ahí es donde, por ejemplo, gente como Prigogine, incluso gente desde Onsager, se dio a la tarea para poder desarrollar una termodinámica que nos ayudara a entender, ¿sí? Pues que todo esto ocurre además en una ventana de tiempo que es finita. Sí, es finita, pero repito, puede ser una ventana de tiempo corta o puede ser una ventana de tiempo relativamente grande o una ventana de tiempo muy grande. De hecho, hay sistemas termodinámicos que evolucionan tan lentamente comparado con nuestros tiempos que para fines prácticos decimos que esos sistemas termodinámicos nunca terminan de evolucionar. Ahora, la pregunta es, ¿y hacia dónde evolucionan entonces los sistemas termodinámicos? ¿Sí? ¿En qué dirección evolucionan? ¿Y por qué evolucionan de esa manera? ¿Verdad? Uno se preguntaría, ¿por qué evolucionan así? ¿Y cuál es el fin entonces de evolucionar? El fin para evolucionar prácticamente es alcanzar los estados de equilibrio. Y la manera en la que prácticamente todos estos sistemas termodinámicos evolucionan, nos lo dicta algo que se conoce como la entropía. ¿Ok? En el curso vamos a aprender algunas cosas que son importantes, ¿sí? De entrada, vamos a aprender, ¿sí? Que la entropía no es sinónimo de desorden. Si ustedes se van a Wikipedia o seguramente lo que leyeron en Wikipedia o lo que les enseñaron en la secundaria o en la prepa, ¿sí? O digo, no quiero hablar mal de las personas, pero incluso hay todavía colegas que dicen que la entropía es sinónimo de desorden. Aquí vamos a discutir en este taller que la entropía puede ser todo menos sinónimo de desorden. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante que entendamos que la entropía, ¿sí? Es una cantidad universal, es una cantidad tan importante como la energía y que la entropía juega un rol sumamente interesante en los procesos de transformación de la materia y de la energía. De hecho, nos dice de en qué dirección están evolucionando estos procesos. Y aunado a los procesos de evolución de la energía o de transformación, perdón, de la energía y de la materia, tenemos que meternos la idea de lo que son los procesos irreversibles, ¿ok? Y los procesos irreversibles, vamos a decirlo así, son la huella digital que nos indican hacia dónde están evolucionando todos los sistemas de carácter termodinámico, todos, ¿sí? Nos van a decir básicamente de qué manera un sistema termodinámico va a llegar al equilibrio y por qué llega al equilibrio. Otro aspecto importante que vamos a aprender en el taller es el siguiente. Tal vez también en sus cursos de kinder ya les manejaban acerca de que en equilibrio, ¿sí? Los sistemas termodinámicos alcanzan el valor mínimo de energía. Y eso lo vimos o lo entendíamos como pues básicamente una verdad absoluta, una verdad incuestionable. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver en el curso como una consecuencia de los procesos irreversibles, como una consecuencia de que la entropía nos dicta la manera en la cual están evolucionando
los sistemas termodinámicos. ¿Ok? También aquí en el curso vamos a ver por qué desde el punto de vista termodinámico macroscópico, ¿sí? La transferencia de calor usualmente ocurre de un cuerpo caliente a un cuerpo frío y vamos a entender, ¿sí? Cuál es el rol de esa transformación de la energía que tradicionalmente nosotros denominamos calor. Pero viene un aspecto sumamente importante en termodinámica. Jóvenes, si yo les pregunto qué es la fuerza, ¿qué viene a sus cabezas? ¿Qué es exactamente lo primero que viene a sus cabezas? Si yo digo, a ver, defíname la fuerza. ¿Cómo definirían fuerza? ¿Nadie? ¿Sí me escuchan, Claudio? A ver, medida presente. Digo, también los profesores pueden participar, ¿eh? Ahora sí. Ahí ya. ¿Ahora sí nos escuchas? Ya está. Ramón. Ah, sí, ya los escucho. Ok. Sí, adelante. Lo primero que se me viene a la mente es movimiento, pero bueno, ya pensándolo bien, creo que ya no es eso completamente. No, está bien. Y fíjate, y cuando piensas en movimiento, si yo te digo, ¿cómo escribirías? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de fuerza y quieres describir la fuerza con alguna ecuación? ¿Qué pensarías rápidamente? Un vector, podría ser. Un vector, ¿verdad? Y rápidamente tal vez pondrías que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué tal si yo les digo que cuando yo pienso en fuerza, pienso en la segunda ley de la termodinámica? En la conservación de la energía. No. La primera ley de la termodinámica tiene que ver con la conservación de la energía. La segunda ley de la termodinámica tiene que ver con la entropía y con los procesos de producción de entropía. ¿Sí? Y eso también lo podemos asociar a fuerza. ¿Por qué? Porque en termodinámica también existen fuerzas de carácter termodinámico. ¿Sí? Y eso va a ser parte esencial del curso, que en su cabeza, a lo mejor para los que van iniciando, ¿sí? Es un poco exótico, pero esa es también parte de la idea del taller, de ir viendo hacia adelante y lo que se van a topar más adelante en su formación. Pero los que ya están un poco deformados con la idea de que fuerza nada más es la segunda ley de Newton, ¿sí? Es quitarles un poco esa deformación. Y la segunda ley de Newton también la vamos a poder asociar, perdón, la fuerza también la vamos a poder asociar a la segunda ley de la termodinámica. Por ahí veo una mano levantada por parte de Jesús aquí en Teams. Adelante, Jesús. ¿Me escuchan? Sí, Yo lo diría así como que de manera muy simple, como la alteración del estado de algún cuerpo que tenga masa. ok, que otra vez es el concepto clásico de la fuerza que nos enseña Newton, ¿no? Aquí vamos a ver que existen fuerzas termodinámicas y que las fuerzas termodinámicas provocan también flujos termodinámicos y que va a haber un acoplamiento entre una fuerza termodinámica, y esas fuerzas termodinámicas también siguen las mismas reglas que nosotros vamos a aprender en cualquier curso de mecánica clásica, ¿ok? Entonces, el taller tiene algunos objetivos muy claros. Es entender a la termodinámica como una ciencia multidisciplinaria, ¿sí? Que nos da información de qué manera y en qué dirección se transforma la materia y la energía, que nos va a ayudar a entender por qué son importantes los procesos irreversibles, ¿sí? Y cómo los procesos irreversibles están asociados a producción de entropía, ¿sí? Y tercero, a entender que una vez que cesan esas fuerzas termodinámicas que provocan flujos termodinámicos, es cuando el sistema alcanzó el estado de equilibrio. Y podemos hablar de estabilidad termodinámica en el mismo contexto que nosotros vamos a aprender, ¿sí? En mecánica clásica. ¿Ok? Entonces, por ahí veo una mano levantada, Claudio. Yo tengo una duda. Cuando se refiere a estados de equilibrio, ¿qué se refiere? Yo, bueno, puso el ejemplo claro de la temperatura de la cerveza, pero ¿hay otro tipo de estado de equilibrio además de la temperatura? No, mira, existen muchísimos estados termodinámicos. La temperatura es una variable termodinámica, no es un estado. ¿Sí? Ah,
El estado termodinámico te lo definen diferentes variables termodinámicas, ¿sale? Ok, ahora, cuando nosotros hablamos de estados termodinámicos, puedes tener dos tipos de estados termodinámicos, el de equilibrio y el estacionario. A veces muchos estados estacionarios parecen y tienen propiedades similares a las de un estado de equilibrio, pero te lo voy a pintar de la siguiente manera, ¿sale? Y ya con esto voy a cerrar la sesión de hoy. Me imagino que todo mundo ha oído hablar del oscilador armónico, ¿verdad? Y todo mundo hacemos chistes acerca del oscilador armónico. Imagínense una pared. Imagínense un resortito y un bloque pegado al resorte, un bloque de masa M, ¿sí? Y vamos a considerar que este descansa. Sí ve mi pantalla, ¿verdad? Que este descansa sobre una superficie sin fricción. El movimiento que haría este bloque lo podemos describir, ¿sí? En términos de la física del oscilador armónico. Si nosotros simplemente lo describimos en una dimensión y el sistema es conservativo, es decir, no pierde energía, ¿sí? La energía total del sistema la podemos escribir de la siguiente manera. El eje horizontal es el eje X. Lo podemos escribir como la contribución de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. X punto es prácticamente la velocidad, más un medio de ¿quién? De K, que es la constante del resorte por el desplazamiento del resorte al cuadrado. Y eso es lo que nos van a enseñar en el curso, o nos enseñan en el curso de mecánica clásica de Kinder, ¿verdad? Y entonces nos dicen que los sistemas conservativos significa que la energía es igual a una constante. ¿Qué pasa si esta ecuación que está aquí la grafico yo en el plano formado por la posición del resorte, bueno, por la posición del bloque y la velocidad del bloque? Si yo pinto esta ecuación que está aquí, ¿qué forma matemática tiene esta ecuación? Si recuerdan sus cursos de geometría analítica, la forma de este objeto, si la energía es constante, la forma debería de ser una elipse. Entonces, grafiquemos una elipse. Si graficamos una elipse, si me sale una elipse, el eje X es la posición, el eje Y es la velocidad. Aquí le voy a poner X punto. Si yo grafico la elipse, entonces todos los puntos sobre esta elipse que está aquí significa cualquier par de posición y velocidad que yo pinte aquí, jóvenes. ¿Representa qué cosa? Representa un estado, y es un estado energético. Nada más que en este caso, cualquier punto sobre la elipse tiene qué cosa? Tiene el mismo valor de energía. El mismo valor de energía, ¿verdad? Así que todos los puntos sobre esta elipse son los estados termodinámicos que va a tener accesible el bloque, ¿sí? Y estos son estados de equilibrio. Pero ojo, hay muchos otros estados por fuera de la elipse o por dentro de la elipse. En un contexto termodinámico, aquellos estados que se encuentran fuera o que no caen dentro de la elipse serían estados, o pueden ser estados estacionarios, o en general pueden ser estados de no equilibrio. ¿Ok? Ahora pensemos en algo mucho más general. Ya no pensemos nada más en un bloque atado a un resorte. Pensemos en moléculas. Y las moléculas las vamos a poder caracterizar por su posición y velocidad. Y que queramos construir el estado de menor energía, que es el estado de equilibrio, ¿sí? Ya no podría yo graficar una elipse. La gráfica es más compleja, ¿sí? Pero cada conjunto de posiciones y velocidades de cada molécula, ¿sí? Todo ese conjunto de todas esas posiciones y de todas esas velocidades me van a formar un estado termodinámico. El conjunto de todos los estados termodinámicos disponibles a un sistema termodinámico, ¿sí? Prácticamente son los que nos van a decir de qué manera y cómo, ¿sí? Los procesos irreversibles nos llevan al estado de menor energía. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ya a partir de la siguiente clase. En la siguiente clase les voy a hablar acerca del panorama energético. ¿Qué significa el panorama energético? Vamos a visualizar
qué son los procesos irreversibles y vamos a ver cómo los procesos irreversibles nos llevan a la situación de menor energía que corresponde al estado termodinámico más probable. Y por eso es que, jóvenes, para que les voy a hacer spoiler, ¿sí? El estado más probable es aquel estado que maximiza su entropía. Por eso es que siempre los sistemas termodinámicos evolucionan, ¿sí?, hacia el estado termodinámico de mayor entropía. Y vamos a entender entonces qué es la energía, qué es la entropía y cuál es el rol fundamental que tiene la entropía, pues para brindarle a la termodinámica, ¿sí?, el papel importante de entender de qué manera se está transformando la materia y la energía. ¿Ok? No sé si hay aquí alguna pregunta o comentario. Sí, Rodrigo. Adelante, por favor. Únicamente si podría darme la bibliografía del libro que mencionó de termodinámica, es que no lo... Ah, claro, se los voy a pasar mañana, no se preocupen. Hoy nada más fue nada más platicado, pero mañana les doy toda la bibliografía. ¿Sale? Ok. Sí, entonces nada más quiero que tengan en la cabeza que vamos a discutir estos aspectos. Van a ser de un carácter muy general, ¿sí? Porque son nada más 5 horas, ¿verdad, Claudio? Es nada Así más. es, 1 hora diaria. Es 1 hora diaria, entonces yo quiero que se lleven más la idea, ¿sí? Que vayan cambiando para los que ya llevaron el curso de termodinámica, pues que vayan cambiando toda esta noción que tal vez nada más se quedaron con la versión de equilibrio, que vean que la termodinámica es mucho más general, es mucho más rica, ¿sí? Que nos va a permitir incluso meter, por ejemplo, de qué manera evolucionan los procesos termodinámicos en el tiempo, por qué las fluctuaciones son importantes, incluso entender la naturaleza de la termodinámica de fluctuaciones es sumamente relevante. Por ejemplo, tal vez para los que ya llevaron incluso hasta física estadística, en física estadística se entiende claramente que las fluctuaciones son las que le brindan completamente las propiedades termodinámicas que nosotros aprendemos y que poseen los sistemas formados por muchos cuerpos. Por ejemplo, ver que la capacidad calorífica a volumen constante tiene que ver con fluctuaciones en la energía, ¿sí? O con fluctuaciones en los estados energéticos que son accesibles a los sistemas formados por muchos cuerpos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a discutir, espero, en las próximas otras clases o en las próximas discusiones. ¿Sale? Entonces, Hay una pregunta, Ramón, muchacho. adelante. Era mi pregunta de la bibliografía. Ok. Bueno, entonces, si es cuestión de la bibliografía, mañana se las paso y ya mañana hablaremos del panorama energético y vamos a discutir gráficamente cómo los sistemas evolucionan hacia el equilibrio y por qué tienen que evolucionar de esa manera. ¿Ok? Gracias, Ramón. No sé si alguien tuviera alguna pregunta o un comentario ya para cerrar la clase de hoy. ¿No? Solo yo tengo una. Es sobre la diferencia entre el estado de equilibrio y el estado estacionario de los sistemas económicos. ¿Cuál sería? Ok, mira, usualmente el estado estacionario es un estado de no equilibrio, ¿sí? Y para que los sistemas termodinámicos se encuentren o accedan a estados de no equilibrio, les tienes que inyectar energía. Tradicionalmente a los sistemas termodinámicos, cuando les inyectas energía, los sacas de su estado de equilibrio si es que se encontraban previamente en estados de equilibrio. A veces se encuentran, vamos a llamarlo así, en estados metaestables. Y les gusta a los sistemas termodinámicos estar en estados metaestables, porque también energéticamente hablando son estados de baja energía. Y para que los lleves al verdadero estado de equilibrio, les tienes que inyectar energía. Les inyectas energía, los sacas de ese estado metaestable y al inyectarles una pequeña fracción de energía, los puedes llevar al estado de menor energía. ¿Ok? La verdad es que la naturaleza de estos estados es extremadamente rica. Ejemplo, para que les quede más claro. Todo mundo, me imagino que utiliza gel para el cabello, los que todavía tienen cabello, no en mi caso. ¿Qué hacen para que salga el gel del recipiente que lo contiene? Lo exprime. Le das energía al bote, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí.
Si no le dieras energía al contenedor donde se encuentra el gel, pregunta, ¿qué le pasa al gel? ¿Fluye o no fluye? No fluye, ¿verdad? Bueno, resulta que ese material que empleamos para el cabello, que denominamos gel, es un estado de no equilibrio. Y cuando le das energía mecánica, esa energía mecánica la transformas y al transformarse provoca que el material tenga la capacidad de fluir. Y entonces el estado fluido es un estado de menor energía que el estado gel. Pero le tuviste que dar energía mecánica que se transformó para poder llevarlo a ese estado de menor energía. ¿Ok? Y entonces fíjense cómo ustedes me pueden decir, pero oye, el gel allí está en el recipiente, no fluye. Es un estado de no equilibrio y le gusta estar en ese estado de no equilibrio al material. Fluiría o sigue fluyendo muy lentamente por efecto gravitacional, pero no lo notamos nosotros. Le tenemos que dar energía para sacarlo de ahí, de ese estado de no equilibrio. Y así muchos materiales. Y entonces, el que nosotros aprendamos a diferenciar entre estado de equilibrio, estado de no equilibrio y mecanismos para hacer que los materiales brinquen de un estado a otro, ¿sí? Evidentemente va a depender de la aplicación que le queremos dar, ¿sí? A veces vamos a querer que de acuerdo a la aplicación tecnológica, el material se encuentre en un estado de no equilibrio. Hay veces se encuentra en el estado de equilibrio, ¿ok? Pero aquí lo importante es que aprendamos a manipular esos estados termodinámicos, porque imagínense, si los podemos manipular, podemos hacer desarrollo e innovación tecnológica. Y esa es una de las grandes aportaciones de la termodinámica a la sociedad. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, sí. Gracias. Por mi parte sería todo. Claudio, mañana nos vemos entonces a las 3. Está bien, hasta mañana, Ramón, gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. ¿El link será el mismo, Claudio, mañana? ¿Perdón? Claudio, Sí, es el mismo ¿y link. el link es el... Sí, es el mismo link para las 5 sesiones. Okay. Igual les acabo de mandar el link de mecánica, ahorita vamos a iniciar mecánica. Okay. Gracias. Ok, gracias, Ramón. Nos vemos a todos. Hasta luego. Bye.